Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió y su sangre me libró. Hermanos, buenas noches y gracias por permitirme ser invitado suyo y entrar a su casa en esta noche para meditar en la palabra de Dios. Con el tema que voy a desarrollar en esta noche con ustedes, no pretendo ser exhaustivo, sino únicamente dar un panorama general de lo que está sucediendo en nuestro alrededor y hacer una comparación de esto con lo que está en el libro de Génesis capítulo 6. Y quiero empezar leyendo las escrituras que dice: al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrelas con brea por dentro y por fuera. Y dice el versículo 22, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Podemos ver en esta escena de la Escritura tres actores: Dios, la humanidad y Noé. Y esto establece un paralelo entre lo que es el mundo y lo que es la iglesia actualmente. Lo que estamos viviendo es un diálogo que Dios ha iniciado como una oportunidad para el mundo y para la iglesia. Al mundo se le manda un mensaje de juicio, pero también un mensaje de arrepentimiento. Para la iglesia hay un mensaje de arrepentimiento y también hay un mensaje de maduración. Antes del diluvio, Noé predicó que vendría juicio sobre la tierra y que ésta iba a ser destruida por el agua. ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué hizo la gente entonces? Simplemente se burló. ¿Se imaginan ustedes? Fueron 120 años en donde Dios mostró su misericordia a través de Noé, construyendo un arca porque la tierra iba a ser destruida y la gente también. La gente se burló y la gente, como sabemos, no se arrepintió. Noé no estaba loco. Noé seguía las instrucciones del Señor. ¿Cuál es el paralelo con el mundo de ahora? Con esta enfermedad, el COVID-19, ¿ha el mundo aprendido la lección en estos meses de tanto dolor, de tanto confinamiento, de tantas restricciones, de falta de trabajo, de hambre, de encierro? ¿Qué es lo que el hombre ha hecho con la libertad que se le da? Si nosotros vemos el ejemplo de España, de Italia y aún de los Estados Unidos, la gente ha acudido en masa a centros comerciales, playas. ¿Es eso malo? Creo que no es malo. Pero la gente sigue en sus borracheras, la gente sigue planeando maldad, la gente sigue yendo a los moteles. ¿Qué ha aprendido el mundo de esto? Pues aún aquí donde nosotros vivimos, oímos que la gente no ha aprendido nada.
La gente sigue en lo mismo. La gente este tiempo le ha servido para ver películas de todo tipo, de toda naturaleza. Y no solo eso, el diablo ha estado trabajando también. Se quieren aún, y en algunos lugares se ha dicho que se han implantado leyes de abortos. Y no solo eso, sigue en boga la venta de órganos, secuestros de niños, prostitución de menores, conciertos en donde la gente da rienda suelta a sus pasiones. Mi papá tenía un dicho, decía, yo ya me harté de ustedes, y cuando mi papá decía, ya me harté de ustedes, ya sabíamos qué es lo que venía. Venía disciplina. Si ustedes se recuerdan, porque somos parte de esta historia, el maremoto en Phuket que mató 250,000 personas en un instante. ¡Qué horror! Ese país, ese lugar es un paraíso, pero ese paraíso se había convertido en un lugar de prostitución, no solamente en donde llegaba la gente con sus familias, sino que también un lugar de prostitución infantil. Al momento llevamos contabilizados por la enfermedad COVID-19 326,000 casos, que son las cifras oficiales, pero hay muchos casos no censados y posiblemente pasemos del 1,000,000 o 2,000,000 de personas. Pero ¿qué es esto realmente con la cantidad de muertes que el hombre mismo provoca? Los abortistas, por ejemplo, 45 millones de abortos en el año, los conocidos. Véase bien, provocados por el hombre. Además de otras enfermedades que no tocan el bolsillo de la gente, como es la desnutrición, como es la tuberculosis. Y enfermedades como el SIDA también, que es una consecuencia del desvío del hombre en muchos casos, en otros no. Dios, queridos, es soberano y Él no necesita que nosotros le defendamos. Él está en control absoluto de todo. Él es Señor. Sigue siendo Señor. Eso es con respecto al mundo, pero ¿qué pasa con la iglesia? En el diálogo con Noé, Dios también está aprobando la fidelidad y la obediencia de Noé durante 120 años. ¿Te fijas cuánto tiempo? 120 años. Es más de lo que nosotros vivimos. Sin embargo, Noé fue perseverante en hacer lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Qué si Noé no hace caso? ¿Existiríamos como raza? Si hubiera dado el plan de salvación, ¿hubiera fracasado el plan de Dios? Noé recibió instrucciones precisas y las cumplió como el Señor le había dicho. El Señor a la iglesia en este tiempo le ofrece dos cosas básicas con las cuales debemos de trabajar nuestra salvación y nuestra perfección. La cruz. Si alguno, decía el Señor, si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es la cruz? Es un instrumento de muerte. ¿Muerte de qué? Muerte al yo. ¿Para qué? Para que la resurrección de Cristo se produzca en nosotros. Y da también otro elemento. Y este elemento es la promesa de la vida eterna. ¿Qué podemos decir de la iglesia en estas circunstancias? ¿Qué podemos pensar de lo que Dios nos está diciendo a nosotros como iglesia? Se cansó Dios de la iglesia con el juego de culto y escuela dominical de tal suerte que todas las iglesias tuvieron que cerrar sus puertas y empezar lo que el Señor quiere, una iglesia desde las casas. No es que los mensajes hayan sido malos y no es que todos los pastores hayan sido malos, eso
no sería justo decirlo, pero no estaba provocando o produciendo los cambios que Dios quiere se produzcan en su iglesia. ¿Se complace Dios con el camino que la iglesia estaba llevando? Posiblemente no, aunque hemos de decirlo, que hay gente, hay iglesias en el oriente, digo no en oriente de aquí del país, que en el Medio Oriente ofrenda su vida a causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Son decapitados, son perseguidos, las iglesias son quemadas, no les dan trabajo, no les venden nada. Esa es persecución. Persecución que a veces les cuesta la vida a nuestros hermanos. En forma personal creo que Dios nos ha dado una oportunidad con este encierro para que meditemos en nuestros caminos a fin de madurar a la estatura de Cristo a través de la meditación personal, de la palabra, de la oración, del culto familiar y el estudio de la palabra de Dios. Tengo gratitud con el Señor por esto, porque me ha permitido meditar en mis caminos, en los de Él, a fin de que pueda tomar la senda correcta, como Él la ha definido y como Noé hizo. Noé hizo como Dios le dijo que hiciera. Ahora, la madurez de la iglesia no se va a dar en este corto tiempo realmente. La iglesia va a necesitar más fuego de prueba para madurar a la estatura del Señor Jesucristo para la hora del ministerio, para que lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Esto, queridos, amados hermanos, es el plan de Dios para nuestras vidas. Al menos lo es para la mía y espero que sea para la suya. Yo quiero ser como el Señor, parecerme a Él en todo. Dios ha provisto de amor, Dios ha provisto de palabra, su amor es abundante, su palabra la tenemos para que la escudriñemos cada uno de nosotros. Dios nos ha dado un entorno adecuado, nuestra familia, la iglesia y aún el mismo mundo para madurar. Dios nos ha dado también disciplina e instrucción, que es el manejo y la aplicación correcta de la palabra bajo la dirección del Maestro que nos ha sido concedido el Espíritu Santo. Y también Dios nos ha dado tiempo para que meditemos en su palabra. Acordémonos, amados, que somos una nueva creación en Cristo. Y este versículo no es para aprenderlo ni para tomarlo como eslogan, es un versículo para vivirlo. Y dice, de manera que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la aspiración de cada cristiano sobre la faz de la tierra, que Cristo vive en mí. No que Adán vive en mí, que Cristo vive en mí. Y que esta vida que vivamos, lo vivamos por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En esta carrera, en este camino, muchos apostatarán, la palabra lo dice. No lo digo yo. Esperamos no ser de los que retroceden, porque el Señor no se alegra de ellos.
El Señor no le gusta ese tipo de gente, sino de los que perseveremos. Pero los vencedores recibirán galardones, así como lo vimos en los mensajes que el hermano Amílcar nos dio cuando habló de las 7 iglesias del Apocalipsis. El vencedor recibirá potestad, autoridad, y ahí leen todo eso que está en Apocalipsis. Y el que no es vencedor, no gobernará, aunque será salvo así como por fuego. Hermanos, que este tiempo nos sirva para meditar en el Señor, en su palabra, y para meditar en nuestros caminos. Y volvamos al Señor, como dice Lamentaciones. Señor, te damos gracias y pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine a fin de que cada uno de nosotros tome el reto de ser transformado y de ser formado a la estatura del varón perfecto. En su nombre oramos. Amén. Buenas noches, hermanos.